Bienvenido a esta clase sobre Prompt Engineering. Hoy vamos a hablar sobre lo que es Prompt Engineering, lo cual es una habilidad clave para interactuar con las herramientas de LLM como ChatGPT, Gemini y otros modelos de lenguaje. Entonces, para empezar con esto, vamos a empezar definiendo bien lo que es Prompt Engineering, ¿ok? Entonces, en prompt, la palabra prompt está en inglés, ¿verdad? Y básicamente es una instrucción o un conjunto de palabras que se usa para interactuar con sistemas de inteligencia artificial. Ok, es la instrucción que vos le das al LLM para que te responda en base a esa instrucción. Ok, y los prompts son la clave para obtener resultados relevantes al usar sistemas de inteligencia artificial generativa. Entonces, hablemos de prompt engineering. ¿Qué es prompt engineering? Ya sabemos lo que es un prompt, pero prompt engineering consiste en redactar las instrucciones claras y específicas para obtener respuestas útiles de los LLM. ¿Y por qué se dice ingeniería de instrucciones? Sería más o menos la traducción de lo que es de inglés al español. ¿Por qué se le dice ingeniería? Porque el proceso de crear un buen prompt no es tan sencillo como parece, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. Vamos a hacer una breve introducción de cómo obtener buenas respuestas de parte de los LLM. Ok, entonces el prompt, así como dijimos antes, es la forma en la que el usuario le envía las instrucciones al LLM y este a su vez responde con una respuesta. Ok, entonces lo que el usuario envía es el prompt y lo que responde el LLM es la respuesta, ¿ok? ¿Por qué es importante el prompt engineering? Cuando uno hace una pregunta, normalmente debería obtener una respuesta a cambio, ¿ok? Es un ida y vuelta, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede si uno hace una mala pregunta? Básicamente va a obtener una mala respuesta a cambio, ¿ok? Y así también cuando vos haces una buena pregunta, vas a obtener una buena respuesta. Entonces, es bastante lógico, no hay acá mucho secreto, ¿verdad? El tema es aprender a preguntar bien, ¿ok? Es demasiado importante preguntar correctamente porque te reduce el tiempo que pasas iterando para obtener lo que vos necesitas, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, muy simple, que es este. Acá tenemos dos prompts, ¿sí? Recordando que un prompt es sencillamente una pregunta que vos le haces al LLM, digo bien. ¿Ok? Entonces, el primer prompt tenemos esto. Explícame Python, ¿sí? Y después, el segundo prompt tenemos esto de abajo, que dice, explícame en 3 párrafos qué es Python y por qué es popular en desarrollo web. Entonces, vamos a usar estos dos prompts y vamos a ver cómo se comporta en el LLM. Ok, vamos a probar estos dos prompts y empezamos por el primero. Vamos a ver la diferencia. Explícame Python. Y vamos a ver cómo nos responde el LLM. Bueno, dice, Python es un lenguaje de programación de alto nivel interpretado de propósito general y enfocado en la legibilidad del código. Fue creado por Guido van Rossum, bla, 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 bla. Muchos datos históricos, ¿verdad? Su diseño busca que la programación sea sencilla y eficiente. Características principales, habla de la sintaxis, el multiparadigma, gran biblioteca estándar, portabilidad, interpretado, comunidad activa de aplicaciones. Después, mira, fíjense esto, hasta un ejemplo nos está mostrando, ¿verdad? Un programa que imprime Hola Mundo. ¿Por qué aprender Python? Un montón de cosas, ¿verdad? Que de repente no le preguntamos al LLM. Ahora vamos a hacer una pregunta mucho más específica. Explícame en 3 párrafos qué es Python y por qué es popular en desarrollo web. Sacar este punto que se me fue y vamos a ver. Ok, está redactando. Bueno, aquí terminó de redactar y fíjense, bien específico que le pedimos 3 párrafos, le preguntamos qué es Python y también le preguntamos por qué es popular en desarrollo web. Entonces vamos a fijarnos. Tenemos 3 párrafos, sí, uno, dos y tres. Bueno, entonces nos tiene que responder qué es Python. Acá responde un lenguaje de programación de alto nivel, es fácil de leer y escribir. Se centra en la simplicidad y la legibilidad del código, utiliza una sintaxis clara, etcétera, etcétera. Python es multiparadigma. Ok, entonces fíjense, acá en este primer párrafo prácticamente ya nos resumió todo lo que nos dijo en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, digo bien.
Luego ya empieza el segundo párrafo explicando lo que le preguntamos sobre el desarrollo web. Es muy popular gracias a su versatilidad y los frameworks que lo potencia como Django, que es uno de los frameworks que vamos a estudiar en este curso, y también Flask, ¿ok? Y empieza a hablar de Django, ¿verdad? Después empieza a hablar de Flask. Luego dice Python es también popular, desarrollo web, ok. No vamos a leer todo, pero fíjense la diferencia de estas dos respuestas. Es demasiado grande cuando uno le pregunta, le hace preguntas específicas, preguntas buenas y preguntas con el máximo de detalle y de contexto posible. Entonces, de esto se trata el prompt engineering, es sencillamente tratar de hacer buenas preguntas, ¿ok? Entonces, ahora que ya sabemos lo que es prompt engineering, vamos a empezar a estudiar cómo estructurar preguntas efectivas en la siguiente lección.